Bienvenidos a esta nueva sesión de Diálogos Judiciales. En esta ocasión vamos a tratar el tema de créditos hipotecarios. La hipoteca es uno de los contratos que se realizan más comúnmente en esta sociedad y sirve para proteger de diferentes tipos de obligaciones. Para eso nuestros panelistas van a comentar el día de hoy qué es el crédito hipotecario, qué es la hipoteca, cómo se usa, los procedimientos para ejecutarla o también defenderse cuando se trata de ejecutar indebidamente y algunos problemas relacionados con este contrato que se ven en los juzgados de manera diaria. Yo voy a presentar a los panelistas. Está con nosotros el licenciado Francisco Javier Martínez Briones, juez tercero de jurisdicción concurrente o mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado. Muchas gracias, licenciado, por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. También nos acompaña el licenciado Camilo Villarreal Álvarez, rector del Colegio de Abogados de Nuevo León. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Y el licenciado Alberto Ortega Pesa, juez quinto, jurisdicción concurrente o mercantil del Primer Distrito Judicial del Estado de Nuevo León. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a empezar ahora con hablar de los créditos hipotecarios, de la hipoteca. Yo me gustaría, no sé si, doctor, nos puede decir primero qué es la hipoteca y cómo se puede utilizar y luego después ya nos vamos a lo que serían los contratos propiamente. Claro que sí. El contrato de hipoteca es un contrato accesorio de garantía real a través del cual una persona afecta un bien, así lo señala el Código Civil. Normalmente se acostumbra que sean bienes inmuebles, aunque el Código Civil no hace una diferenciación en cuanto a que sean inmuebles o inmuebles en un inicio. Y a través de ese contrato, como lo comentaba, se garantiza el cumplimiento de una obligación propia o de un tercero. Este contrato tiene toda una historia, nace desde la época de los griegos, cuando se celebraba el contrato de hipoteca. El acreedor hipotecario tomaba la finca que se había dado en garantía hipotecaria y la podía usar y aprovechar adecuadamente. Hasta 1870 en nuestros códigos civiles, principalmente en el del Distrito Federal, se manejó la posibilidad de que se tomaran algunas fincas en administración, lo que se conoce como anticrisis. Se utilizaban esas fincas para el efecto de que con lo que fueran produciendo se fuera pagando de alguna manera el crédito que se había otorgado. Posteriormente, ya en la época de los romanos manejaron específicamente que la finca quedaba, o el bien inmueble, quedaba en posesión del deudor garante hipotecario. Y lo usaba, lo disfrutaba, no podía disponer de él, porque tenía de alguna manera una afectación a través de esa garantía que le daba al acreedor hipotecario un derecho de preferencia, de persecución y de venta. En nuestros días, de alguna forma, se maneja la hipoteca con la posibilidad de que el deudor garante hipotecario la conserve mientras esté vigente el crédito. Si se entra ya en alguna ejecución del contrato directo, pues se puede tomar posesión del bien y posteriormente proceder a la venta o venderlo, adjudicarlo y solicitar la posesión en forma posterior. Como lo comentábamos, es un contrato accesorio porque necesita la existencia de un contrato principal y en el medio bancario principalmente se conoce como crédito hipotecario, en virtud de que hace tiempo había algunos bancos exclusivamente dedicados a lo que era al otorgamiento de este tipo de créditos. Pero si analizamos específicamente la hipoteca, realmente vemos que no es un crédito y debemos de subrayar que por eso es un contrato accesorio, porque necesita la existencia de un contrato principal. Es muy usual para el manejo de créditos de vivienda que se soporta la mayoría de las veces a través de una apertura de crédito y que hace unos 15 o 18 años se utilizaba mucho el contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Actualmente ya los bancos utilizan más lo que es el contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, pero tiene la posibilidad de ser celebrado con otro tipo de operaciones de crédito donde se necesite la garantía hipotecaria. Es un contrato de garantía real, como también lo es la prenda y de garantía personal. Bueno, pues tenemos ahí el aval para títulos de crédito, que es exclusivo, y lo que es el tema del fiador. También en ocasiones aparece por ahí el obligado solidario, pero como deudor principal,
pero el fiador en materia civil y la fianza mercantil. Y también se ha derivado en otro tipo de garantías. El contrato de fideicomiso de garantía es a partir del 2000 uno de los contratos más usuales para garantizar cumplimiento de obligaciones ante la ausencia de confianza plena del deudor. Muy bien. Ahora, a través del tiempo, el licenciado Francisco, que tiene ya muchos años el Poder Judicial, le ha tocado vivir diferentes épocas de nuestra economía. El crédito hipotecario ha servido como un tipo de ancla para que los créditos puedan seguir existiendo, y también su ejecución ha tenido diversos tipos de repercusiones en este tipo de crisis, sobre todo la del 93-94. ¿Cómo usted ha visto como juez el uso de este crédito hipotecario? ¿Se ha hecho más común o ha disminuido su uso? Bueno, yo creo que la hipoteca es el mecanismo que más ayuda a aquellas personas que no tienen los suficientes recursos para adquirir un bien, sobre todo una casa habitación, de forma inmediata o al contado. Esa forma de dar a las personas esa oportunidad lleva consigo que en forma inmediata, mediante un simple enganche que dan a las fraccionadoras, tengan acceso ya a una vivienda. Y con ello busca realmente que resolver un problema social de donde tenemos ahorita mucha falta de vivienda. Ahora, a través de ese mecanismo es como muchísima gente ha adquirido sus casas. Aquí en la ciudad de Monterrey, en muchas ciudades aquí del área conurbada, vemos como la mayoría de las gentes, desde la historia, yo creo que posterior a los condominios Constitución y a todo eso se remonta, donde empiezan a generarse todas esas formas de adquirir. Allí vienen simplemente los trabajadores cuando ya tienen una cantidad de ingreso. De acuerdo al ingreso que obtienen, es donde tienen acceso a tal tipo de monto de crédito, y de acuerdo a ahí se van estableciendo viviendas donde unas personas que tienen más recursos pueden vivir en otros lugares, a otras de menos recursos. Pero en esa medida todos tienen acceso a tener una casa, a poder vivir decorosamente, y con el tiempo vemos que siempre ha habido problemas legales, siempre hemos tenido crisis, siempre hemos tenido momentos en los que a través de distintas cuestiones el país ha enfrentado faltas de liquidez, y con ello pues las personas, y ha habido muchos juicios en los que los bancos, pues sobre todo las hipotecarias, han tenido que demandarlos, pero siempre buscando el pago, buscando el arreglo, y en los casos que definitivamente ya no se ha podido llegar a eso, obviamente se han llegado a los remates, pero el incremento sí ha sido mucho, tenemos registrado de que en el 95, en aquellas fechas, teníamos el ingreso de expedientes por juzgado de 5,000, casi 5,000 expedientes de juzgado, donde el 80% eran de créditos hipotecarios. Ahorita tenemos un promedio de 1,700 expedientes por año por juzgado. Más o menos ahorita llevamos unos 13,000 expedientes en lo que es juzgados concurrentes de primera instancia. En 8 juzgados. Y en los menores, donde aparte también ven algunas cuestiones de esa, traemos ahorita como 24,000 expedientes. Entonces sí tenemos dentro de eso probablemente algunos 10,000 casos de hipotecas que se están se están ventilando en los juzgados, pero donde siempre la posibilidad, el arreglo, lo que se busca, el intento de esos juicios es que paguen, que se pongan al corriente, que paguen, que busquen sacar adelante su crédito. De hecho, podemos considerar que el crédito hipotecario, como lo decía el doctor Camilo, tiene una característica especial, que es ser accesorio, es decir, requiere la licencia
de un contrato principal que puede ser de diferentes casos. Tanto es así que, por ejemplo, en la materia mercantil que conocen los jueces que están con nosotros, la hipoteca representa para los créditos empresariales, mercantiles, comerciales, pero también hay otros tipos de contratos meramente civiles, celebrados entre particulares, que tal vez no entren en esta competencia, pero que también tienen como accesorio la hipoteca. En este tipo de asuntos, ¿cuál es la principal dificultad? ¿Resolver el contrato accesorio o el principal? Bueno, yo creo que principalmente hay que atender a la deuda de donde deriva el contrato de hipoteca. Es decir, aquí generalmente no es tanto que como decía no es tanto que el acreedor quiera ejecutar la garantía hipotecaria, lo que él quiere es precisamente el pago de la deuda. Lo que al acreedor menos le interesa es pues, llegar a un remate para adquirir esa vivienda porque pues esa no es la finalidad que él tenía al celebrar el contrato. Obviamente él cuando celebró la obligación principal, lo que él pretendía pues obtener o recuperar el importe del crédito más los accesorios, o sea, el pago del dinero. No le interesa tanto la adquisición de la vivienda. Entonces, aquí principalmente el pleito que se ventila en los juzgados mercantiles pues es relativo a la deuda, o sea, a los problemas que se suscitan cuando el demandado alega haber pagado o alega que se le otorgó alguna quita o algún plazo de espera y no versa tanto litigio en relación a la hipoteca. Porque esa cuestión pues, es realmente pues, poco lo que se puede alegar a ese respecto. Es un contrato que ya está inscrito en el registro público y pues, no hay mucho material de litigio en juicio respecto al contrato. Entonces el juicio en sí versa más bien sobre el contrato, sobre su validez, sobre su cumplimiento y ya la hipoteca viene como accesorio al momento de que ya se ejecute la sentencia. Hay muchas modalidades en este punto y yo creo que ya partimos a ver unas cuestiones de carácter específico. Por ejemplo, como lo comentamos ahorita, muchos de los créditos o de los fraccionamientos que ahora están en Nuevo León, en el área metropolitana sobre todo, pues los dan el Infonavit o los dan hipotecarias, o sofoles que le llaman, y tiene involucrado un contrato de hipoteca. Ese es un caso. Y hay otro caso donde una persona da una hipoteca para adquirir un crédito especial para emprender un negocio o para hacer algún tipo de situación en particular. Se presentan dos problemáticas en este caso, ¿no? Una problemática que yo entiendo social, que sería esa cuestión de la vivienda de interés social, y la problemática empresarial, que sería ya la otro punto. En este tipo de asuntos, ¿de qué podemos hablar? ¿Cómo podremos ver los principales problemas que se pueden presentar en uno u otro caso? Sí, definitivamente que ahorita que escuchamos el uso, la utilidad de este contrato accesorio de garantía que es la hipoteca, nos damos cuenta que ha detonado de alguna manera la utilización del mismo para el efecto de poder otorgar una garantía a la persona que paga el dinero. Así vemos, por ejemplo, que el Infonavit otorga infinidad de contratos de crédito a través del esquema de mutuo y con una garantía hipotecaria. El mecanismo que ahorita comentaba el juez Francisco Javier, en el sentido de que la persona sin ser dueña de un bien, con un enganche y con las cantidades que tiene en el crédito del Infonavit, puede hacerse de propietario inmediatamente de ese bien, pagando el bien con la cantidad del préstamo y otorgar esa misma finca que está comprando en garantía hipotecaria. Ese es uno de los esquemas. El otro es el que utilizan los bancos también para el efecto de apoyo a la vivienda, las sociedades financieras de objeto múltiple, las sociedades financieras de objeto limitado, o entes que son los que más dedican parte de sus recursos al aporte de la vivienda. Pero hay otro tipo de uso que se le da al contrato de hipoteca que de alguna manera viene a sustituir la confianza que no se le tiene de momento a la persona que está solicitando el crédito. Y ahí vemos, por ejemplo, los contratos de habilitación a bienes refaccionarios, que son para compra de materia prima, para el pago de salarios de determinadas personas que se dediquen al comercio, a la agricultura o a la ganadería, en el caso de la habilitación, que tiene su garantía natural, que es la garantía prendaria de los objetos que se compran con el destino del crédito, porque son créditos de fomento a la producción con un fin específico, se le llama crédito de destino, pero que puede pedirse en determinado momento por el acreedor una garantía lateral que muchas de las veces es la hipoteca de los bienes propiamente de ese comerciante o de ese empresario.
Tiene también la utilidad en el contrato de mutuo, un contrato de mutuo entre particulares. Es el préstamo común, ¿no? El préstamo común, donde se traslada una cantidad de dinero con el cobro de intereses, pero que no le tiene la confianza suficiente el acreedor al deudor y le pide una garantía que en la mayoría de los casos puede ser una hipoteca. Hay los contratos que se otorgan a través de almacenes generales de depósito con garantía de la misma mercancía que se deposita en los almacenes, que es una garantía prendaria, pero que también se les puede pedir una garantía hipotecaria. Los contratos que otorgan las uniones de crédito, que también si son para el desarrollo de una empresa, se les puede pedir la unidad industrial como hipoteca. Y ahí vemos incluso la utilidad de ese contrato de garantía que sustituye lo que ahorita comentábamos, la confianza, porque todo viene del tema del crédito, de creditum, credere, creer en la solvencia moral y económica de una persona. Y tenemos las diferentes clasificaciones de los créditos, quirografarios, llamados prendarios, los hipotecarios y ahora los garantizados con fideicomiso de garantía. Pero lo que viene realmente a sustituir es la confianza que no se le da a la persona. Hay créditos quirografarios, la simple firma de un pagaré quiere decir que el acreedor sí confía en que se le va a pagar por el deudor. Oye, un crédito prendario te facilita un préstamo para que compres un vehículo, me entregas la factura y el mismo vehículo lo afectas en garantía prendaria. O el desarrollo de una empresa se puede afectar todo lo que es, no nada más los bienes inmuebles, sino también lo que constituye ahora en materia mercantil la marca, lo que son algunas operaciones que realizan y algunos bienes que están específicamente destinados a la función de la empresa. Y ahí entramos en la discusión doctrinal de si bienes muebles pueden ser sujetos de hipoteca o no. Nuestro código, después de una reforma que hubo, habla nada más de bienes muebles, aunque después en el desarrollo de los artículos se refiere a inmuebles. Y en materia mercantil ya se menciona por ahí algunos artículos en la Ley de Organizaciones y Actividades Auxiliares de Crédito, lo que se constituye dentro de la hipoteca. Ya habla de herramientas, equipos, incluyendo la marca del negocio. Entonces quiere decir que la hipoteca va evolucionando con las necesidades que ahorita se están generando para poder desarrollar negocios. Muy bien, bueno, vamos a hacer un corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjenl.gov.mx y donde nos pueden mandar sus comentarios o sugerencias. Volvemos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Gracias por seguir con nosotros en Diálogos Judiciales. Estamos tratando el tema de créditos hipotecarios, que es la hipoteca, cómo se utiliza. Bueno, ya sentamos una base para los comentarios que vamos a hacer enseguida. Yo quisiera irme al contexto, ya como lo habíamos referido, podemos hablar de la hipoteca asegurando o garantizando el pago de obligaciones de carácter mercantil, empresarial, comercial, pero también está la característica de garantizar los préstamos que se consideran sociales o de interés social, como serían la vivienda y algunos otros pequeños créditos de microempresas, tal vez de pymes. Y bueno, en este caso en particular, sobre todo las casas de interés social, las problemáticas que surgen en es que cuando se otorga un crédito hipotecario, entiendo yo que se da el contrato de compraventa, que es el de la casa a la persona que se le asigna el crédito, y el contrato de hipoteca donde se constituye esa misma vivienda como la garantía para pagar el crédito en cada caso de que haya incumplimiento. Pero ¿qué pasa? Y voy a poner una problemática muy específica con los traspasos. Esos traspasos que, bueno, yo los he buscado en el Código Civil y no los he encontrado, y la verdad es un contrato pues inexistente, no hay un contrato de traspaso, la gente habla a él como si existiera, y realmente existe porque en la práctica o en la realidad de la vida diaria la gente hace traspasos que da gusto, ¿verdad? Pero
El punto es, ¿qué problemática podemos obtener si, o sea, se tiene en dado caso de esos traspasos? No sé, licenciado, si les puede comentar. Sí, como usted lo mencionó, evidentemente sí es un problema que se ha presentado mucho últimamente porque aquí la gente normalmente lo que hace es que no, por alguna circunstancia ya no puede continuar pagando el crédito y firma de alguna forma con algún contrato, incluso ante notario, donde traslada, o ellos así o es la intención que ellos persiguen, la obligación de pago que tienen hacia la garantía hipotecaria. Aquí evidentemente pues no se está respetando los principios del contrato porque aquí el acreedor, el crédito que se otorgó fue a determinada persona y asimismo la hipoteca pues queda inscrita sobre determinado bien. Entonces aquí ese traslado pues no está reconocido por el acreedor y de esta forma el contrato sigue perteneciendo, la obligación sigue perteneciendo al deudor original, así como la hipoteca. Entonces, aquí, aunque ellos celebren ese tipo de contratos, la verdad es que la obligación sigue siendo del obligado principal. Y aquí lo que se presenta es que al momento en que la persona que traspasa esa obligación a un tercero, al momento en que se quiere y que ese tercero deja de cumplir con la obligación de pago, aquí el acreedor obviamente pues solamente le queda la opción de acudir ante la instancia judicial reclamando el adeudo de quien aparece todavía como deudor en el contrato y a favor de quien se inscribió la hipoteca. Es decir, aquí el supuesto tercer acreedor de esa deuda pues no tiene un peso legal o una trascendencia como para que pueda sentirse obligado a ser llamado a un juicio. Entonces aquí entra la problemática de que las personas que son deudores originales pues ya recibieron un pago de la persona que está comprando la cesión y esta persona que adquiere esa cesión pues no es llamada a juicio y ahí surge ese problema, ¿verdad? Porque, pues como decíamos, el acreedor solamente va a demandar a quien aparezca o a quien él ha reconocido como deudor. Para eso, si en caso de que las personas quisieran llevar a cabo ese tipo de sesiones, evidentemente deben de contar con la anuencia del acreedor para que esa sesión pudiera tener pues alguna trascendencia. En todo caso que sea el traspaso, se requiere en todo caso que el que dio el crédito diga, sí, está bien, páselo a él. Porque en todo caso le dio un crédito a una persona porque esta era solvente para pagarlo. Sí, evidentemente cuando se otorga un contrato de crédito, pues obviamente se hacen una serie de estudios socioeconómicos para saber si la persona a quien se le está otorgando ese crédito es solvente y no va a haber problemas en cuanto al pago. Entonces, este acreedor pues debe de tener también conocimiento y anuencia para que esa cesión de deudas, si así se le quiere llamar, pueda tener alguna trascendencia respecto al crédito. Y luego después resulta, como lo comentaba el licenciado Alberto, que llega una persona, le traspasan la casa, él sigue pagando, a lo mejor le sigue pagando o le pagó todo el crédito al quien le vendió, pero el que le vendió nunca le pagó la hipotecaria, ¿no? Y entonces la hipotecaria demanda el falta de pago, pero el otro nunca se entera, ¿no? Le puede suceder. Bueno, sí, en relación a este tema de los traspasos, mucho se ha hablado y se dice, incluso por ahí encontramos hasta promocionales de parte de las instituciones donde hablan de qué es el traspaso. El traspaso realmente sí es un contrato válido, entre las personas que lo celebran. Sí. No es un contrato típico, es un contrato al que le han denominado de esa manera, pero que realmente lo que constituye de acuerdo a la naturaleza de ese contrato es una cesión de derechos, trasladar unos derechos que yo tengo de un contrato a un tercero que los quiere adquirir en las mismas condiciones en las que yo lo estoy haciendo. Entonces, esa es la verdadera naturaleza. Es un contrato válido para las partes que lo celebran, no es ilegal. ¿Qué pasa? Tenemos muchos contratos de crédito con garantía hipotecaria donde las instituciones prohíben el traspaso o cesión de ese crédito, pero hay muchos que no lo prohíben. Todos aquellos contratos que no prohíban esa transmisión de derechos son perfectamente válidos. ¿Qué consecuencias acarrea? Nada más que al adquirir en las mismas condiciones que el otro, obviamente la hipoteca va a ir persiguiendo al nuevo adquiriente y va a poder ser ejecutable de esa manera. Pero el que le traspasan, bueno, el tercero, la persona que viene a pedir, oye, quiero la casa, traspásamela,
tiene que tener pleno conocimiento de lo que está haciendo, porque al final de cuentas, si no se paga la hipotecaria, si hay un reclamo, él nunca va a ser llamado a juicio, porque no se le puede... La hipotecaria en todo caso no va a saber que él lo compró. ¿Sí? Fíjate, es bien importante eso que comentas, porque aquí es donde juega un papel preponderante lo que se refiere la naturaleza de la hipoteca y el registro público de la propiedad. Claro. Una hipoteca que está legalmente constituida y está inscrita en el registro público de la propiedad, eso va a ser la garantía para el que adquiere. Aquella persona que adquiere y que no se prevaleció de la existencia de la hipoteca, de la inscripción en el registro, va a sufrir las consecuencias. ¿Por qué? Porque no puede después alegar que ignoraba ese hecho. Cuando queremos adquirir un bien a través de un crédito, de lo que sea, siempre tenemos que consultar cuál es la condición de ese bien, si está grabado, para luego no poder alegar que ese bien estaba libre y que se iba a trasladar sin responsabilidad alguna. De manera que cuando adquiere una persona a través de un traslado, de un traspaso, como se le llama, debe estar consciente que primero tiene que obtener, si es necesaria, la autorización de la institución que concedió el crédito, para luego él sustituirse como nuevo deudor, y a la vez aquel que está traspasando, obtener también la liberación de parte de la institución, que él ya no tiene responsabilidad y que el nuevo deudor va a ser el que va a seguir para poderse ver liberado y no poder después estar enfrascado en un juicio donde tenga que responder de las deudas que el otro no cumplió. Sí, y además liberarse el buró de crédito, que también le puede afectar en ese sentido. Bueno, son ahí, como bien lo menciona el juez, dos contratos que se pueden celebrar. El contrato de cesión de derechos de parte del acreedor hipotecario, que él puede ceder esos derechos de cobro que tiene del crédito que se otorgó, y el contrato de cesión de deuda de parte de la persona que es la deudora del banco, pero lo recomendable es que realice directamente con el banco la sustitución de deudor, para el efecto de que el banco, después del estudio socioeconómico que ahorita se mencionaba, lo considere sujeto de crédito y haga la sustitución del deudor, y en su momento también hacer el cambio de propietario y la hipoteca, adecuar la hipoteca. Porque si no, se corre el riesgo de que, llegado el vencimiento del crédito o el incumplimiento parcial, se persiga al bien, porque es una garantía real. Sí. La garantía real de hipoteca da derechos de persecución, venta y preferencia en el pago, incluso de reivindicación. Ahí, en este caso, pues difícilmente alguien va a poder decir que es propietario del bien, dado que está en una escritura a nombre de él y tiene una hipoteca. Si se cumplió con los elementos de existencia, validez y de la formalidad del registro, pues lo más recomendable es que haya una cesión de deudas. También se puede celebrar un contrato de cesión de derechos, de los derechos que tiene el deudor sobre el bien, que es lo que se conoce como traspaso. Muy atinadamente se menciona de que el traspaso en el código no existe. Lo que existe es cesión de derecho y cesión de deuda. Pero también el deudor tiene un derecho, el derecho que ya de alguna manera tiene sobre la propiedad. Lo que debe es un préstamo, un crédito, pero él es propietario del bien. Claro. Entonces puede incluso llevarse una compraventa, pero sigue cargando con el gravamen que se estableció a través de la hipoteca, porque la hipoteca persigue al bien. O sea, aunque el bien se venda, mientras no se cancele la hipoteca continúa. Bueno, vamos a otro corte aquí en Diálogos Judiciales. Le recordamos también que el Poder Judicial del Estado de Nuevo León tiene una página electrónica que es www.pjenl.gov.mx, donde pueden encontrar valiosa información que les puede servir en su vida diaria, o también si tienen algún problema de carácter legal. Si ustedes no le acceden al internet, pues pregúntenle a sus hijos, seguramente les va a ayudar a ingresar a esta página, y tiene también herramientas indispensables para conocer la cultura de legalidad que impera en Nuevo León. Regresamos un instante aquí en Diálogos Judiciales.
Gracias por seguir con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. El tema del día de hoy son los créditos hipotecarios. Ya hemos hablado de lo que son, alguna problemática que se pasa con los traspasos mendados, ¿verdad? Pero eso es la cesión de la obligación de la deuda hacia otra persona, como comúnmente hemos visto, es una cesión de deuda que no se notifica a la hipotecaria y esto puede traerle problemas en el futuro a quien compra ese crédito, a quien le adjudica la casa, que vive en ella. Y bueno, pero ahora pues, se presenta otra problemática también, que es cuando ahora los bancos ceden ese crédito a un tercero, puede ser un particular, puede ser otra empresa que se dedique a ese tipo de negocios, y donde la gente pues, realmente se queda en esta incertidumbre algunas veces porque no sabe ni quién pagar y a quién sí y a quién no, ¿verdad? Pero esto se ha presentado mucho, ¿no, licenciado? Bueno, sí, la ley de instituciones de crédito permitía inicialmente a los bancos que se dieran sus carteras de crédito y por ahí les ponía un límite donde tenían que tener previa una autorización, una autorización de la Comisión Nacional Bancaria, vino modificándose. Con motivo de los problemas que enfrentó las instituciones, se dieron cantidades enormes de su cartera. Y para ello se constituyeron incluso sociedades mercantiles donde el objeto de ellos era adquirir precisamente esas carteras que se trasladaban por los bancos. Allí se dieron todos los créditos, se cedieron muchos de los créditos hipotecarios que existían y en los que precisamente eran tóxicos, como ahora se les llama. O sea, sí, había el problema de recuperar el importe de los créditos y trajo consigo un jugoso mercado para todos los que adquirieron, porque los bancos le transmitieron a precios bajos esas carteras y ellos obviamente para luego ejecutar en el precio real o de lo que ellos pudieran obtener a los deudores hipotecarios. Vino luego unas modificaciones donde vinieron a quitarle ya esas trabas donde se requerían donde imponía la ley esas trabas, donde decía que nomás se podía transmitir a fideicomisos o legalmente constituidos de acuerdo al sistema financiero y ya se permitió la cesión total, ya sin necesidad de nada. La única condición es de que el banco cuando transmita no asuma la responsabilidad del crédito. Y si no asume la responsabilidad del crédito, ya no requiere ninguna autorización para poderlo transmitir, y así se hizo. Pero ello generó muchos problemas. Hubo bancos en los que se extinguieron, se fusionaron a otros, teniendo ya una cartera de créditos muy grande, y esos deudores hipotecarios se vieron envueltos en el problema de a quién pagar. Tenemos, por ejemplo, Banco del Atlántico tenía una cartera muy grande, luego Banco del Atlántico se fusiona a otra institución, terminó siendo Banorte, vino a trasladarse a muchos, de manera de que aquellos se vieron en la imperiosa necesidad de decir, oye, ¿a quién le pago? Y obviamente eso generó también el problema de que a la hora de ejercitar determinadas acciones, pues los bancos también desconocieran toda esa problemática que vivieron estas personas. Actualmente tenemos en un solo crédito se ha transmitido por un banco una cartera de crédito u otra, incluso 4 o 5 veces para cuando llegan a ejercitar una acción judicial. Entonces sí genera, por un lado, incertidumbre para los que celebran el contrato de crédito, para las personas que adquieren a través de esos mecanismos. ¿Por qué? Porque no se les notifica. No se les notifica. La ley dice que cuando vamos a ceder un banco o algo, le notifique a aquel deudor para decirle, oye, hoy le vas a pagar, yo soy el nuevo acreedor tuyo, págame a mí. Pero hemos visto cómo no han cumplido realmente con ese objetivo. No se ha hecho eso, entonces sí sigue con el mismo problema que viene a verse hasta el momento en que en el juicio se está litigando el problema.
Y ahí de alguna manera ha tocado el señor juez un punto importante que es el tema de la notificación. O sea, aquí hay un asunto de fondo y de forma. De forma en cuanto a que al hacer o realizar la cesión de derecho se tiene la obligación de notificarle al deudor de quién es ahora su acreedor, porque si después de la notificación el acreedor paga mal, paga dos veces, es un principio de derecho. Entonces hay una obligación de parte de la institución que está cediendo el crédito de notificarle al deudor para que éste sepa quién es su nuevo acreedor y le pueda realizar los pagos. Yo considero que en el momento que falte esa notificación no existe una mora de parte del deudor que realmente no sabe quién es su acreedor. Para él, ante la falta de la notificación, originalmente el acreedor inicial es el que de alguna manera puede exigirle a él el pago de ese adeudo. La otra salida que incluso aprovecho para recomendar a las personas que estén en esta situación es la utilización de las diligencias de consignación. En el momento que no sepas quién es tu acreedor o haya confusión, se puede realizar el depósito del dinero de la mensualidad en la Tesorería del Estado, donde se obtiene un certificado de depósito y se tramita ante los juzgados unas diligencias de consignación. Puede ser, si no hay notificación, a favor de la institución que otorgó originalmente el crédito o, en su caso, a quien mejor justifique su derecho. Y de esa forma no se incurre en un incumplimiento que vaya a traer como consecuencia una mora. El otro tema es el tema de fondo, aunque aquí en forma también habría que ver y meter a la mesa un tema de la ley que se aplica a las instituciones de crédito, que es la ley de instituciones de crédito, que le marca a través de un artículo específico la posibilidad de usar la vía ejecutiva mercantil cuando constituya un título de crédito con el contrato de crédito y con el estado de cuenta certificado por el contador facultado de la institución. Le da el privilegio esa ley a los bancos para promover el juicio en esa vía. Y si ellos ceden la cartera, aquí una de las preguntas que de alguna manera se hace es si los particulares tienen que usar esa vía, aunque es una ley para bancos, o no, y qué sucede si utilizan la vía ejecutiva que se fundamenta en el 1391 del Código de Comercio, donde surge por ahí un título ejecutivo. Ese es un problema ahí procesal. La otra situación es de la mecánica financiera de los bancos. Los bancos son intermediarios financieros donde captan recursos del público y los colocan en préstamos. O sea, realizan operaciones activas, pasivas y neutras o de servicio. Activas cuando son acreedores, pasivas cuando son deudores, o sea, las inversiones de las personas que confían en ello y depositan su dinero, y neutras o de servicio, por ejemplo, un fideicomiso o algún otro servicio que manejen. Entonces, ahí los bancos, de alguna manera, al entregar esa cartera, se están descapitalizando. Y eso va en contra de los propios accionistas de los bancos o de los terceros que puedan realizar alguna operación contractual con la institución. Porque al eliminar o al entregar la cartera, vendiéndola, por ejemplo, en vez de 100 pesos que cuesta la cartera, en 20 pesos, por cada 100 pesos, 20 pesos, va bajando su capital en un porcentaje muy interesante. Entonces, realmente la función de los bancos es captar recursos del público y realizar préstamos. Entonces, aquí, después de haber realizado el préstamo, entregan todas las garantías hipotecarias y todos esos préstamos por una cantidad menor, por no meterse en la problemática de buscar la cobranza y la recuperación. Entonces, definitivamente que eso puede afectar lo que es el aspecto financiero de la institución, porque se están deshaciendo de una parte importante del capital que está representado en las cuentas por cobrar. Y ese es un tema que de alguna manera no se ha mencionado, pero que es riesgoso y debemos de traerlo a la mesa para el efecto de que se debate, independientemente del otro tema del aspecto procesal, del aspecto de la forma en cuanto a la notificación y de la naturaleza de ese tipo de créditos. Sí. Entonces, de alguna manera se violenta la vocación de los créditos que era para apoyar la vivienda, buscando un esquema ahora de venderlo rápidamente, tomar liquidez, inyectarle otra vez recursos a la institución, aunque sea en una cantidad de un 80% más baja, en el ejemplo que acabo de manejar, y volver otra vez a otorgar créditos. Definitivamente que no se entiende cuál es la finalidad de las instituciones al recibir 20 pesos en vez de los 100 que debería de recibir. De hecho, esos traspasos de, bueno, perdón, esas sesiones
de carteras tienen una problemática también social y también económica muy importante, porque es obvio que cuando el banco cede el peso a 50 centavos, va a quedarse descapitalizado, pero eso lo va a manifestar ante la Secretaría de Hacienda diciendo, fíjate, tuve pérdidas de tanto y no puedo pagar tantos impuestos, y hace sus fórmulas que afectan al final de cuentas a la economía nacional. Y a sus accionistas. Y a sus accionistas, pues sí, pero a la economía nacional más que a sus accionistas. ¿Por qué? Porque realmente se baja el nivel de crédito que hay en el país y la gente no tiene acceso también a esos recursos. El pago de impuestos. Yo creo el pago de impuestos, sí. Hay mucha problemática de carácter ya más profundo en el punto de vista económico, pero yo creo que aquí nos queremos, porque es muy amplio, tenemos muy poco tiempo, y nos queremos referir un poco más a la cuestión ya más específica y directa en los procesos judiciales, porque también sea el caso, como lo comentó el doctor muy acertadamente, de que cuando se cede la cartera antes de demandar, pues cómo lo va a demandar y todo lo demás. Pero sale el caso de que en muchas ocasiones el banco demanda a través de sus apoderados, está en la vía ejecutiva mercantil y después cede el litigio, los derechos de litigio a un particular, y el particular hace uso de una vía privilegiada sin tener derecho a ello, ¿no? Sí, bueno, antes que nada quería subrayar un comentario muy importante que hizo el doctor acerca de la utilización de estos medios de consignación para que los deudores puedan liberarse de su adeudo. Aquí lo importante es que cuando hay una cesión de cartera, pues aquí el deudor puede, mientras no le sea notificada esa cesión, pues él puede liberarse de su obligación pagándole a su acreedor original. Aquí el problema que se presenta es que la ley autoriza que esa cesión le sea notificada extrajudicialmente antes de iniciar el juicio. Entonces eso, como lo hemos visto en la práctica, pues se puede prestar a una serie de situaciones ahí que pues son insanas, porque a veces se hacen, pues como suele decirse, de escritorio, y la notificación queda realizada con fecha anterior a o no se realizó de plano. Entonces es más conveniente utilizar estos medios de consignación para que pues ante un juzgado se haga el depósito, o sea, exista la voluntad de pago del deudor y quede pues ante un juzgado consignada la voluntad de cumplir. Pero bueno, ya cuando estamos ya ante un proceso judicial, sí es evidente y se da mucho en la práctica que pues, evidentemente las instituciones financieras pues tienen a la mano la utilización de vías privilegiadas como la ejecutiva mercantil, y entonces ellos, ya llegado el momento, ceden el crédito ya iniciado el juicio. Aquí pues lo importante es señalar que los documentos que se están presentando junto con la demanda, pues como están elaborados por el contador autorizado por la institución de crédito, pues conservan ese valor que se les permite, ¿verdad? Aquí la única cuestión sería cómo un particular pudo de esta forma, de esta ingeniería jurídica, ¿no?, poder acceder a esa vía privilegiada que está reservada a los bancos, cuando solamente pues, una institución de crédito podía hacer uso de ese mecanismo. Pero sí es un fenómeno que se da en la práctica, y que pues, lamentablemente cuando a nosotros se nos presenta un tipo de documentos así, pues habría que valorarlos conforme a lo que fue presentado y que así ha sido radicado inicialmente el juicio. Muy bien, vamos a hacer otro corte aquí en Diálogos Judiciales. Les recordamos que tenemos un correo electrónico que es tribunal@pjenl.gov.mx, los teléfonos 2020-6002 y 2020-6003 en horario de oficina, donde nos pueden hacer todos los comentarios y sugerencias que tengan al respecto, así como manifestarnos algunas preguntas a los panelistas. Nosotros con mucho gusto le haremos llegar. Regresamos un instante aquí a Diálogos Judiciales. Seguimos aquí en Diálogos Judiciales con el tema de créditos hipotecarios. Muchas gracias por seguir con nosotros.
Y bueno, ya hemos visto que hay muchas aristas en este problema de los créditos hipotecarios, y también, pero también hay que reconocer que el crédito hipotecario pues, es un vehículo institucional para que la economía avance. Yo creo que son muchos más los casos de éxito para la gente que contrata a través de estos créditos que la gente que se ve en la posibilidad de pagarlos y que se ven en los juzgados, con sus excepciones en las crisis del UA que ha habido en México, que esperemos ya no siga habiendo, pero que realmente nos han dado a nosotros como parte del Poder Judicial, a los abogados litigantes, como asesores de la sociedad, pues la certidumbre de que hay una gran protección de la Suprema Corte de Justicia, los criterios que se tienen en los estados, para que la gente pueda acceder sin problema a este tipo de créditos. Cuando ya una persona, como lo comenté, cumple con esta obligación en los años que se fijó para pagar el crédito, pues que sigue liberar el bien del crédito hipotecario, porque recordemos que es una anotación que está en el registro público de la propiedad. Desafortunadamente, como nosotros ya acabamos de pagar y ya estamos liberados, casi siempre se nos olvida hacer esos trámites que consideramos no necesarios, pero que se vuelven necesarios en el momento que queremos hacer un traslado del dominio. Estaba pensando ahorita en el intermedio que, por ejemplo, mucha gente ya le pagó al Banco del Atlántico en su momento, Banco del Atlántico que desapareció hace muchos años, y ahora quiere liberar el bien, lo tienen que pedírselo a ese banco, pero el banco ya no existe. Y ya no sabemos si fue Banreserva, Banorte o quién, ¿verdad? Bueno, en este caso, ¿qué se puede hacer, licenciado? Bueno, sí tenemos muchos casos donde ya han existido muchas personas que han pagado y se ven en esa necesidad de a dónde acudir. Realmente en estos casos la ley le da la oportunidad de acudir con el banco a través del cual se haya ido cambiando la estructura de este banco, pero cuando no se puede saber porque a veces no es del dominio público cómo se hizo esa transformación de ese banco, tiene que acudirse al registro público de la propiedad donde aparezcan inscritas esas instituciones, o a la Conducef, que es el organismo más idóneo para ello, buscar la asesoría de la Conducef donde le digan ese banco ahora cuál es, para poder pedirlo voluntariamente con ellos, que le den la carta de liberación. Es una carta notarial de liberación que le dan, una instrucción al registro público de la propiedad para que cancele ya la hipoteca por estar pagada, o bien si no se da ese acuerdo, tiene que acudir a un juzgado demandando la cancelación de la hipoteca por haberse pagado en su totalidad o por haberse prescrito ya por más de 10 años de crédito se dio y que nunca se hizo nada. El problema ahí, y lo quisiera poner así más específico, muchas veces es que los mismos bancos que dicen, bueno, sí, ahora es Banorte, por ejemplo, ahora es... Los mismos bancos dicen, ¿sabes que ya no tengo yo registros de eso? Porque ese banco, pues sí me dio papeles, pero pues, ahí en la marea se perdieron y no lo puedo hacer, digamos, ¿no? Entonces tú demándame. Y cuando demandan, dice, bueno, pues lo demando. Y contesta, no, niego el derecho y que no sé qué, porque no puedo decir que sí ni que no. Y se vuelve realmente una prueba diabólica para la gente, ¿no? Lo que más se usa ahorita en acción es la prescripción, ¿no? Esta figura. Sí, es la figura de la prescripción negativa de las obligaciones. Es una forma que establece la ley que cuando uno tiene una obligación y han pasado más de 10 años y no se le ha requerido el cumplimiento, entonces por el simple transcurso del tiempo se extingue esa deuda, ya no me la pueden exigir, entonces yo pido a un juez que declare extinguida la deuda y cancelado, o sea, la obligación. Con motivo de eso se libera aquel deudor de las obligaciones y obviamente si hay una garantía, como es una hipoteca, pues la garantía debe también, al no existir el crédito principal, deja de existir la materia para la hipoteca y debe llevarse a cabo la cancelación del gravamen. Sí, así es. Además, el Código Civil señala el plazo máximo para el otorgamiento de las hipotecas de 10 años. Y habla también de hipotecas donde se garantice el cobro de los intereses por un periodo de 3 años. Además, en la Ley de Registro Público de la Propiedad hay también una disposición que habla de que si no se hace una renovación en el término de la hipoteca, se puede
realizar un trámite administrativo ante el registro para el efecto de cancelarla. Pero lo más usual es el tema de la prescripción. Prescribe la obligación principal y como un contrato accesorio, en la forma de extinguir la hipoteca, al extinguir la obligación, se extingue esa garantía. Es una garantía obviamente accesoria, que al no haber una obligación principal, ya se extingue, así lo señala el Código Civil. Hay que recordar que eso es muy importante y la gente a lo mejor muchas veces no le ve la necesidad y dice, pues ya pagué, ya no me van a recordar nada, pero muchas veces tiene que hacer trámites a lo mejor de urgencia para vender un bien o para trasladarlo. Lo peor de todo, cuando hacen las sucesiones, que las personas que compraron ese bien fallecen y que tienen que hacer traslado de dominio por parte de los herederos, se presenta esa nueva problemática. Es una cultura de la legalidad que tenemos que fomentar a nosotros mismos y a los demás, de que debemos de cumplir hasta el último momento, ¿no? Con este tipo de requisitos. Definitivo. Sabemos nosotros que al momento de que termine de pagar la casa, es importante realizar solicitar la cancelación de la hipoteca y hacer un trámite ante notario, ratificación de firmas y ante el propio registro público de la propiedad. Hay que recordar que la hipoteca ha sido uno de los grandes detonadores a través de los créditos otorgados para vivienda, para el efecto de poder hacerse de la vivienda. Y originalmente, como ahorita se comentaba, el deudor no es propietario de ningún bien y ya con el préstamo está obteniendo esa hipoteca, y lo importante es que cuando termine de pagarla, pues también tenga la precaución de cancelarla. Pero, perdón, quisiera meter otro tema porque ya vamos a terminar y realmente es un tema que me parece muy importante comentarlo, que es la hipoteca de un tercero para garantizar un crédito de una persona. En este caso se da más en los créditos que se utilizan para constituir empresas. Entonces yo quiero poner una papelería más o menos grande, no tengo bienes, necesito que me preste el banco para me quede crédito para iniciar esa casa y le pido a mis papás que me den esa garantía. Si dejo de pagar, pues se ejecuta la garantía en este caso, que es la hipoteca. Aquí volvemos otra vez a lo que ya hemos comentado cuando tocamos el punto del aval, que es la preferencia en el cobro. Bien, ¿tengo que primero demandar al acreedor directo o me puedo ir directamente contra los obligados solidarios? Bueno, es que este es un fenómeno que ha sido ya resuelto en el 2001 por la Suprema Corte de Justicia. Aquí existe la situación de que, bueno, en un mismo contrato existe, bueno, el obligado a cubrir el pago de esa deuda y aparte se constituye un tercer pues garante hipotecario, ¿no? Que él simplemente se obliga en cuanto a garantizar con sus bienes que esa deuda será pagada, pero no a cubrir el pago de esa deuda en sí. Entonces aquí en cuanto a los juicios ejecutivos mercantiles, que es lo más común que los acreedores suelen promover, pues aquí la Suprema Corte ha resuelto que pues no es válido promover el juicio ejecutivo mercantil para reclamar pues el cumplimiento de esa hipoteca a los terceros que solamente son garantes hipotecarios. Aquí en todo caso pues ellos tendrían que primero acudir a demandar el juicio del pago ante el deudor principal y ante la falta de cumplimiento, que es la más ordinaria de ese deudor principal, pues tendrían que irse por la vía civil para reclamarle a los garantes hipotecarios, que solamente están constituidos como tales, el cumplimiento o la ejecución más bien de la garantía de los bienes que fueron dados así. O sea, le exigen hacer dos juicios. Uno al que le debe para cobrarle y otro al hipotecario, al garante hipotecario para cobrarle en dado caso que el otro no pague. Sí, siempre y cuando ese tercero solamente esté constituido como garante hipotecario, porque si es como obligado solidario o codeudor, pues ahí puede válidamente reclamar en un mismo procedimiento el pago de la deuda a los dos. Bueno, aquí nomás sí quiero aclarar que lo que vino a resolver la Corte sí era respecto de todos esos créditos que existían hasta las fechas que menciona el licenciado Alberto. En el 2003 viene una reforma al Código de Comercio, viene a incorporarse ahí un 1055 bis, donde ya viene a cerrar esa posibilidad y viene a permitir que los acreedores aun cuando tengan deudores hipotecarios que no garanticen, que no sean obligados solidarios, entonces ya puede ahora sí tener acceso a la vía ejecutiva, a la vía ordinaria. Le da una opción para que tenga ahí todo un menú de opciones. O sea, y ya puede ser ya en un solo juicio. Porque es muy inviable eso de que tenga que promoverse un juicio mercantil, un juicio ejecutivo en contra del acreedor
y luego tener que ejercitar una acción ante un juzgado civil para hacer el otro. O sea, tendría, si un juicio en una vía mercantil va a durar varios años, imagínate en qué momento vas a poder ejecutar una garantía hipotecaria. Entonces, sí resuelve la Corte en el tiempo todos los créditos que habría sobre eso, todo lo que había sobre eso, de acuerdo a la regulación que teníamos. Pero bueno, yo ya en el 2003 viene a cerrar eso y decir, bueno, con esto ya evitamos esa interpretación, esos efectos de la Corte que le dio en ese sentido, y entonces abrimos la posibilidad que en un juicio sí se pueda demandar al garante hipotecario, aun y cuando no tenga la calidad de deudor. Bueno, y el motivo de esa reforma debe ser precisamente que la materia mercantil busca que se cobren las cosas de la manera más rápida posible para que circule el dinero, ¿no? Sí, definitivamente que uno de los objetivos de todas estas reformas, incluyendo la llamada reforma miscelánea de garantías, la creación de la prenda sin transmisión de posesión, el fideicomiso de garantías, es con el espíritu de que los créditos puedan recuperarse rápidamente. El legislador está preocupado de alguna manera en la tardanza, en la recuperación de los créditos, y se realizaron ese tipo de reformas. Y hacia eso va encaminada la reforma del 1055, porque se sentía ilógico el dividir por ahí la acción o intentar alguna otra acción. El tercero garante hipotecario debe también de ser llamado a juicio. Importante garantizarle sus derechos constitucionales de ser oído y vencido, y en su momento pues rematar el... Bueno, yo creo que hay mucho tema todavía por abordar. El tiempo, pues, desafortunadamente somos rehenes del tiempo. Yo quiero agradecer al licenciado Francisco Javier Martínez Briones, juez tercero de jurisdicción concurrente del Primer Distrito Judicial del Estado, que nos haya acompañado. Muchas gracias por invitarnos a estar en esta mesa. Muchas gracias. Al doctor Camilo Villarreal Álvarez, rector del Colegio de Abogados de Nuevo León. Muchas gracias, doctor. Al contrario, gracias a ustedes. Y al licenciado Alberto Ortega Pesa, juez quinto de jurisdicción concurrente del Primer Distrito Judicial. Muchas gracias, licenciado. Gracias. Bueno, y a ustedes también les agradezco mucho que hayan estado con nosotros aquí en Diálogos Judiciales. Esperamos que este tema les haya interesado. Mándenos sus comentarios al correo electrónico que les hemos mencionado, a los teléfonos 2020-6002 y 6003 en las horarios de oficina. Y también pues queremos saber qué tipo de temas les interesaría que comentáramos aquí en esta mesa. Los esperamos en la próxima sesión de Diálogos Judiciales. Muchas gracias.